Bueno, buenas tardes, ¿qué tal amigos de Minikay Chats Podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión tenemos al profesor Julio César Valencia González, que es catedrático de hace varias décadas, también es economista, y tiene doble maestría, una maestría en administración y otra en finanzas. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bien, bien. Muy agradecido de ser invitado por ti. Ok. Y qué bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a debatir, más que debatir es expresar sus posicionamientos, tanto como un servidor como el profesor Julio César González, acerca de lo que es la fe y la no fe, el teísmo y el ateísmo, así que se va a poner muy interesante. Profe, me gustaría que, pues de introducción, pues yo sé que usted es ateo y me gustaría que me platicara un poquito más acerca de su posicionamiento, del por qué piensan los ateos que la idea de Dios sale sobrando. Platíquenos un poquito ahí al respecto. Bueno, no es precisamente que salga sobrando. De hecho, la necesidad de Dios en la humanidad pues, ha sido en dos sentidos. En un sentido útil, porque le da un descanso, y en otro sentido equivocado, porque estorba para el desarrollo de las ciencias. Uh -huh. La verdad es que estos temas son un poco conflictivos, porque nuestra cultura es muy apegada a la fe. Tenemos toda una tradición Sí. en todo el occidente y también en oriente, pero tenemos una tradición en el ser humano de tener la tendencia de creer que hay un ser superior que nos ha creado y que nos guía. Okay. Obviamente es natural que lo piense así, porque hay muchas preguntas que no se ha podido contestar y el ser humano tiene una característica que a mí me parece que es el objeto mismo de la creación de una ideología teísta. ¿Cuál sería esa característica? Esa característica es que no se puede quedar sin ninguna respuesta. Uh -huh. Y como no tiene la capacidad para poder encontrar respuestas a los fenómenos naturales, a las circunstancias complicadas que la vida te da, entonces es más cómodo tener una figura divina para que le dé respuesta a esa pregunta. De esa manera, bueno, te decía yo al principio, da un poco de descanso, Uh -huh. te hace descansar intelectualmente. ¿Y qué pasa cuando una persona como usted que es atea, que no deja descansar sus problemas que tiene internos de alguna manera, cómo es que entonces usted genera ese descanso si no lo descansa en una figura del Dios superior que es donde uno piensa que puede resolver sus problemas? En ese caso, ¿usted qué hace? No. Yo estoy consciente de de que las cosas que no puedo entender ahorita algún día se van a entender. Uh O -huh. sea, no hay nada que no sea digno de ser explicado. Uh -huh. Hay una frase que es muy socorrida por el teísmo de que hay designios y misterios. No, yo creo que no hay ni designios ni misterios. Solamente hay circunstancias que no se han podido explicar por la evolución misma del intelecto del ser humano. Todo es un proceso. Uh -huh. No hemos llegado a tal nivel para poder explicarlo. Uh -huh. Entonces, es natural que se descanse en la figura de Dios para poder decir, bueno, pues eso lo explica. Uh -huh. Pero no, a mí no me explica Uh nada. -huh. Bueno, en el caso de los ateos, bueno, ateo es sin Dios, ¿no? Que no creen en Dios. ¿Cuál es la evidencia máxima que usted pudiera decir? ¿Sabes qué? Yo tengo evidencias de que Dios no existe, por eso yo no creo en Dios. Bueno, lo que pasa es que lo que no existe no se puede demostrar, ni en pro ni en contra. Es una paradoja extraordinaria, ¿no? Uh -huh. Lo que no existe es imposible ser demostrada Uh de -huh. su existencia o de no existencia. Pero si no existe es porque usted tiene evidencia de algo que no Por existe. supuesto, por supuesto. Es, Ciertos rasgos de la naturaleza y cierto intelecto de parte de nosotros los ateos,
Ateo no es una especie de religión, una especie de postura, no. El ateo simplemente sabe que Dios es un invento del mismo hombre, hombre. Es más, nosotros lo creamos. Pero ¿en qué se basa para usted saber que es un invento del Te voy a hombre? explicar por qué. Porque los africanos han creado dioses negros, los asiáticos han creado dioses amarillos, los europeos han creado dioses güeros, aunque Cristo no debía haber sido güero, pero lo pintan rubio y con los ojos azules. ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza de ellos. Entonces, todas las características que se le adjudican a un dios son precisamente las características del ser humano. Bueno. Es egoísta, es ególatra, es vanidoso, es todopoderoso como quisiera ser el ser humano, es incluso hasta vengativo, porque si no crees en él, pues te sentencia al infierno. Esa es venganza, ¿eh? Es que hay un Dios de misericordia y hay un Dios de ira, y la misma Biblia te lo explica, ¿no? Esa dualidad que usted está diciendo, ¿no? Pero no quiere decir que el ser humano por sus propios actos se castiga. Dios no condena a nadie. Si usted actúa mal en su vida y fue una mala persona y demás, no, Dios es la Biblia es muy clara, ¿eh? La Biblia es muy clara. Claro que sí, usted ya ha leído la Biblia. Sí, es muy clara. Yo te puedo citar versículos de párrafos de la Biblia, pero he visto tantos párrafos en donde dice los condenarás y se quemarán y serán, o sea, la Biblia está llena de sentencias muy crueles. Pero también está llena... También, como es natural, es producto del ser humano. Ahorita, que es un Dios que castiga, pero también es un Dios de amor y de misericordia. La Biblia es un libro humano. Bueno, ahí va otra cosita. La Biblia fue efectivamente un libro que fue escrito por humano, pero por inspiración del Espíritu Santo. Fue inspiración divina. Y tan es así que la Biblia se ha venido cumpliendo al pie de la letra. ¿No? Sí, señor. Todo desde el inicio hasta lo que vamos ahorita. Hay profecías y todas las profecías se han ido cumpliendo al pie de la letra. ¿En qué parte usted piensa que estoy erróneo yo? Para nada. En principio, por la edad del mundo. Son 5,000 años. ¿De dónde 5,000 años? No dice que son 5,000 años. Dice la Biblia. Dice la Biblia. Son 5,000 años, lo consideran. 5,000 años es la edad del hombre aquí en la tierra. Pero la Biblia no dice que se... Mire, la Biblia no dice cuándo se hizo el mundo. Desde ahí. Desde ahí, si usted lee Génesis 1, dice que Dios ya estaba, cuando la tierra estaba vacía, y su espíritu habitaba sobre el mar, y que Dios empezó a crear todo eso. Yo creo que nos estamos metiendo en terreno del análisis de un libro que para mí es tan humano como errático. Pero la Biblia no es divina. La Biblia no está inspirada por Dios. La Biblia está hecha por humanos, con todos los errores de los humanos. Pero ahora, independientemente de la Biblia o no, lo que nos debemos centrar es saber si Dios es una realidad o solo es invento del hombre. Y para mí es solamente invento del hombre. No es una realidad. Dios no existe. ¿En qué se basa usted para sostener eso? Es lo que me gustaría hay tantos razonamientos al respecto. Dígame algunos muy comunes. Por ejemplo, si viera a Dios realmente, ¿cómo es? Dios, ¿cómo es? ¿Es bondadoso? Entonces, ¿por qué permite tantos asesinatos? ¿Es todopoderoso? Luego entonces no necesitas pedirle para que te dé, porque todo lo oye, todo lo ve, está en todos los lugares. Ahí le va. La primera Déjame terminarte de explicar. Si es todopoderoso, no necesitas. Imagínate un Dios todopoderoso que necesite que lo reconozcas. ¿No es eso un egocentrismo típico del ser humano? Es que ese razonamiento usted o los ateos lo tienen volteado. ¿Por qué? Porque Dios no necesita del ser humano para seguir siendo Dios. Déjame terminar. Si me explico, Dios es Dios con o sin el ser humano, ¿verdad? Él no necesita reconocimiento de nadie. Esa es una. La otra, usted dice, ¿por qué si hay Dios permite la maldad?
Bueno, entonces ahí no está reconocido, a lo mejor su posición es más de agnóstico, que no sabe si hay o no hay Dios, que de ateo. Porque a la hora de que usted esté diciendo por qué si Dios permite la maldad, entonces usted ahí está cuestionando el carácter de Dios más que la existencia de Dios. La palabra ¿Verdad? del agnosticismo es una manera, yo diría que, siendo un poquito grosero, hipócrita, para decir que eres ateo, para no ofender tanto a los demás. Agnóstico suena menos drástico que decir ateo. La verdad es que son el mismo animal. Los agnósticos y los ateos somos iguales. Bueno, los agnósticos dan una posibilidad de que sí existe Dios, y los ateos se supone que lo niegan rotundamente la existencia de Dios. Gamba tiene la respuesta perfecta. Lo que pasa es que nosotros tenemos que opinar en función de lo que pensamos nosotros. Claro. Y yo, claro, o sea, que hay la posibilidad de que exista un Dios. Yo creo que uno en el infinito hay la posibilidad. O sea, no es totalmente imposible, pero no hay ninguna muestra para saber yo que existe Dios. Dios no existe, mira. A la hora de que ustedes esa afirmación... Dios tan no existe, que no cabe dentro de un universo infinito como es el universo actual. El universo es infinito. Stephen Hawking tiene una teoría en la cual no estoy de acuerdo, claro. Y yo, ¿quién soy yo para opinar en contra de Stephen Hawking, un físico que era ateo también? Además era ateo, pero independientemente de eso. Él dice que el universo se creó de la nada. Es un razonamiento absurdo. Claro. Lo cual significa que esa nada todavía no le entiende él, que sí es algo. Nada se crea de la nada. Ahora, el universo sí nació de un gel, de una sustancia negra, como le llaman ahora, una sustancia oscura, como le llaman algunos astrónomos. Y esta sustancia oscura llegó porque tenía energías y materia y antimateria. Llegaron a chocar y estalló, y eso fue lo que creó el Big Bang. Bueno, el Big Bang es el iniciador del universo que vemos nosotros, que tenemos nosotros, que estamos en el que estamos. Pero no nació de la nada, debió haber nacido de algo aparte. Bien, con ese criterio se piensa que debe haber nacido de Dios. Bueno, pero si ese nació Dios, ¿quién creó a Dios? Es un absurdo. Es que Dios no se creó a sí mismo. Exactamente. Siempre ha estado porque Él originó. Ahí quería que llegaras. Y creó el universo. Sí, muy bien. Ahí quería que llegaras. El universo no se creó a sí mismo. Siempre ha estado. Por eso. El universo es infinito. Y tan es infinito que sus formas, como es la energía y la materia, no se pueden destruir. Solo la energía no se puede destruir. Solo se puede transformar y agarra formas materiales diferentes, pero no desaparece. Luego quiere decir que lo que no se destruye tampoco nace. Si no tiene fin, no tiene principio. Entonces, el universo es infinito. Así es. La pregunta de Hawking, ahí sí estoy de acuerdo con él, ¿y dónde queda Dios? No queda. No cabe, no cabe. Porque Dios es parte del infinito, y Dios también es infinito. O sea, el infinito es más grande que Dios. No, Dios es más grande que el infinito. No, Dios es el infinito. Bueno, esa es la teoría del holandés Dios Spinoza. Es el infinito. Y Dios creó el universo, y Dios contiene, está dentro y fuera del infinito. Es la teoría de Baruch Spinoza. Dios es todo el universo mismo, todas las formas. Ese es Dios. Y fíjate qué curioso. Los que somos ateos, nos gusta más el Dios de Spinoza que el Dios que inventan actualmente las religiones. Porque el Dios de Spinoza te deja en total libertad de hacer y deshacer. El Dios de Spinoza no te pide que reces por él. No te pide que lo reconozcas, no te pide que lo ames. Te pide que seas bueno nada más. Es todo.
y que seas correcto y que seas auténtico y que disfrutes y que goces la vida. Entonces sería una Ese forma es de el que Dios los de ateos Spinoza. crean en Dios. Eso sería una forma de que un No, ateo no crea en Dios. Tiene que creerse, o sea, tiene que haber una explicación para poder creer en Dios. No, hombre, yo no necesito tener una justificación para creer en Dios. Cuando los ateos me dicen es que Dios no existe y pruébame que Dios existe, bueno, yo entiendo a la hora que ustedes hacen ese racionamiento de que se ponen en una posición bastante egocéntrica, le voy a decir por qué. Porque para que usted diga Dios no existe, y si no pruébamelo, quiere decir. Qué rico están tus productos, ¿eh? Ah, muy bien, muchas gracias. Ese frappe de moca, qué bueno que le está gustando. Buenísimo. Excelente, excelente. Bueno, le decía, retomando el pedacito ese que estábamos hablando, quiere decir que un ateo ya estudió todas las ciencias que hay por ahí, así por haber, ya fue a los confines del universo y ya confirmó que Dios no está ni aquí, ni está en Plutón, ni está en China, ni está en ningún lado. Entonces, no hay que ser tan ¿cómo me comprueba que Dios no existe? No, hombre. Si no tenemos la capacidad de viajar interestelarmente para ver si Dios Gabriel, está allá o no, está Gabriel, aquí. no ¿Me explico? necesitas todo. Pruebas del mundo para llegar a una afirmación. Es que se está queriendo afirmar algo trascendental para la vida del ser humano y No para la lo creencia es del para ser mí. humano. No lo es para Bueno, mí. porque usted no es ateo. Oye, Usted es porque ateo, soy pero- ateo. Por eso no lo es para mí y no lo es para nadie de mi familia. Mi familia nació sin creer en dioses y no son ni malos ni buenos. Algunos son egoístas, otros son gruñones. Todos son buenos muchachos en la medida de sus facultades, ¿verdad? De sus hijos está hablando. Estoy hablando de mis hijos. Ajá. Y tengo hijos fuera del matrimonio y aún así piensan igual. No se crearon conmigo. Ujú. No creo que sea genético ese asunto. Probablemente sabían de mí y tratan de pensar como yo, ¿no? No lo sé. Ujú. No lo sé. Pero no necesitamos a Dios. Yo en mi casa no necesitamos a Dios para vivir y para vivir honestamente y honradamente. Ujú. No. Hay tantas muestras de que la religión, en lugar de crear un bienestar, ha creado crímenes gravísimos. Claro, yo también no estoy de acuerdo con las religiones y de hecho el cristianismo como tal, yo soy cristiano, no es religión, es tener una relación personal y espiritual con Dios. Aceptar a Cristo como tu Salvador y como que Él es el que perdona realmente tus pecados, no la religiosidad. La religión no tiene nada que ver, los dogmas y las doctrinas religiosas solamente sirven para oprimir al ser humano, ¿verdad? Entonces Totalmente yo de también acuerdo. estoy de acuerdo en esa parte, ¿no? Totalmente Pero, de acuerdo. pero yo estoy en desacuerdo en la parte de decir no existe Dios, no existe un infierno. Mire, yo también el ateísmo lo relaciono mucho con la parte de que han querido meter esa filosofía de alguna manera y eso es hasta irracional porque tener una filosofía tienes que creer en algo y al no creer en algo no tienes una filosofía de vida. No, Uriel, Sí. no necesariamente. Es que no se puede ser tan contundente. Ni afirmar de manera contundente, nada. Porque no es cierto. No, a mí me encanta la filosofía. De hecho, he dado por años clases de filosofía. Por años. Incluso a colegios de monjas. Mire, Lo único que me pedía la madre superiora es, no hable de Dios, maestro. Sé que usted es ateo. Me gusta cómo da clases de filosofía. Pero no hable de Dios. Ni hable en pro ni en contra. el tener una Y así, figura- y así di la clase de filosofía. Pero la filosofía no es necesariamente creer en un Dios. No. La filosofía es, como nace el concepto de filosofía, el surgimiento del nacimiento del deseo de saber. Mira, en el caso, por ejemplo, yo siento que a veces han metido ideologías tal vez como la ideología de género o el ateísmo para destruir un poco lo que es la familia, el núcleo familiar. Si uno tiene Dios por encima de todo, le va a dar eso cohesión a lo que es la familia y se va a sentir uno fuerte espiritualmente y vas a tener tus valores bien enraizados y vas a ser mejor persona que si eres ateo, que si eres
homosexual, que no los estoy satanizando, ni mucho menos. No, sí, sí lo estás satanizando. No, Porque no, que si eres homosexual, fíjate nada más. ¿Por qué? Porque esto está sirviendo para desintegrar la familia. Todos ese tipo de ideologías van en contra de la creación. Dios creó hombre y mujer, no creó hombre y hombre para que se estén queriendo reproducir entre ellos mismos, porque no se puede. La naturaleza no se equivoca. Y en ese sentido, hay ateos, por ejemplo, como el que usted mencionó ahorita, Stephen Hawking. Hay otro que se llama Richard Dawkins. Esos dos que han sido grandes ateos. Ellos dos llegaron a la conclusión de que por medio del ADN tenía que haber una inteligencia superior que había hecho el ADN, pero ellos dijeron en cierto momento que podía ser una inteligencia alienígena, más no Dios. Hawking no es biólogo. No, Hawking es astrónomo, sí, y es físico. Pero él estuvo haciendo varios estudios con otras gentes en cuestión del ADN, junto con Stephen Myers. ¿Conoce a Stephen Myers? Que es doctor bueno, ahí le va. En eso. Le voy a decir por qué dijeron que ellos llegaban a la conclusión de que había una inteligencia superior detrás del ADN, porque ni las fuerzas físicas, no hay fuerzas naturales ni fuerzas químicas que tengan la capacidad de hacer lo que hace el ADN, de hacer un conjunto de símbolos que contienen información ordenada de cierta manera. Hasta ahora, Uriel, hasta ahora. Eso no se puede hacer naturalmente, claro, no se puede hacer por sí mismo. Todo se puede hacer naturalmente. Pero el ADN esa es la diferencia entre la naturaleza por sí teísta misma no tiene y un ateo. No tiene la capacidad de crear un conjunto. Los ateos creemos en la evolución. Un conjunto de información interlazada con códigos únicos e irrepetibles. No tiene la manera de hacer eso. Volvemos al principio de la discusión. Ajá. Volvemos al principio de la discusión. El hecho de que ahorita no sepas cómo, no quiere decir que mañana no vayamos a saber cómo. Uh-huh. El ser humano no tiene un límite. La ciencia no tiene un límite. El único límite es temporal. Uh-huh. Es de momento. Es el único límite. ¿Se fija que con esa afirmación que dice que el ser humano tiene límites se quiere poner en el lugar de Dios? No, hombre, esa es otra afirmación norteamericana. Es que si fuéramos así, nosotros fuéramos ilimitados desde ahorita y supiéramos todo veo las películas desde el inicio. Espérate, pero no sabemos todo. No tenemos la humildad para decir, ¿sabes qué? Pues yo soy un ser limitado. Si y no lo sé todo. Si me dejas decirte. Dígame. Eso lo escucho mucho en las películas gringas. Es que el hombre que se cree superior quiere ser Dios. Un individuo que no cree en Dios nunca va a querer ser Dios. Ni le interesa. Sabe que eso es un absurdo. Es un contrasentido. Es algo irracional y lógico. Querer ser lo que no se puede ser es ilógico. ¿Verdad? Ahora la familia. Te centraste en la familia. Ajá. La familia no está sujeta a una creencia. No. Está sujeta a valores. Y los valores no necesariamente hay que ser religiosos. Si no, imagínate, mi familia, yo tuve 6 hijos con mi esposa, mi familia hubiera explotado tremendamente. Uh-huh. Y precisamente mañana, muy tempranito, me voy a Hermosillo a ver a mis otros hijos uh-huh. que viven allá. Uh-huh. La que vi aquí ya se fue a Hermosillo, ya nos vamos a juntar todos. Esa es unidad de familia. Uh-huh. Esa es unidad de familia. O sea, la familia no es una garantía tenerla solo porque se tiene religión. Uh-huh. No. Se tienen valores. Y si se tienen valores, se tiene unidad. Y si se tiene unidad y se tiene verdad, todo marcha mejor. Uh-huh. O sea, la humanidad va cada vez más hacia el ateísmo, hacia el dejar de creer. Imagínate en la Edad Media, imagínate en la época de la colonia. Uh-huh. O los científicos que al principio descubrieron cosas que se tuvieron que declarar religiosos, porque de otra manera se los cargaba el diablo. Manuel Kant, el de Crítica de la Razón Pura, uh-huh. escribe Crítica de la Razón Pura y prácticamente al final de la conclusión llega a señalar que lo que es la fe es fe, que no tiene nada que ver con la ciencia. Entonces la razón es para la ciencia y la fe es para la religión.
Entonces, no embonan las dos cosas, son contradictorias. Pero es que... Es lo que dijo Manuel Kant. Era maestro de una universidad, te digo, era. ¿Por qué Y relación? con esa afirmación de crítica a la razón pura, le quitaron la cátedra. Tuvo que escribir crítica a la razón práctica, en donde dice que sí, que la justificación, o sea, doró la píldora. 5 años después, ya lo perdonaron y le volvieron a dar la cátedra. El pobrecito estaba flaco, lleno de enfermedades, débil. Y ya por humanidad le dieron la cátedra, para que terminara de comer y que terminara de morirse. Manuel Kant. Así muchos científicos se vieron presionadísimos. Muchos porque sí creían, pero no se atrevían a. Porque ser ateo es atreverse a. Atreverse a confrontar si es cierto o no es cierto. Sí. Entonces, muchos no se atreven a confrontar la idea de la existencia de Dios. Hombre, yo nací también en la religión católica, apostólica y romana. Tengo un sobrino cura. El obispo iba a la misa principal, a la casa de mi abuela patrocinaba, en fin, era una religiosidad tremenda. Es más, en el colegio de monjas donde yo entré por primero a la primaria, creyeron que yo iba a ser sacerdote porque saqué el premio de honor de religión en un concurso. Entre todo, la madre Jesús, ese va a ser sacerdote. Y había un sacerdote en la familia. Pero las reflexiones, ya, ahí sí va el ADN. ¿Por qué a veces ustedes piensan? Empecé a razonar, a pensar, empecé a ver tantos errores en la afirmación de la existencia de Dios, que a los 10 años ya tenía muchas dudas. Y claro, tenía que irme a confesar cada vez que tenía dudas. Y el cura me pegaba unas recias por dudar. A los 12 años ya dejé de ir a ver el cura. Desde los 12 es que a veces años, la sí, religión sí. también pone de su parte para que usted deje de creer por la misma manera en que la misma religión te trata. Yo hace rato le dije, o sea, yo no creo en ninguna religión, yo nada más creo en que tengo que tener una relación personal con Dios porque eso es el cristianismo, porque eso es Cristo, ¿no? Ahora, ustedes a veces los ateos caen en el error de relacionar, relacionar religión. Ahí le va. ¿Por qué no Changó? Ahí le va, para allá voy. ¿Por qué no? ¿Por qué ustedes Zaratustra, Zoroastro. ¿Por qué ustedes relacionan la idea de la religión con Dios? Cuando no necesariamente tiene que estar apegada a la idea de la religión, de religión con Dios. Por ejemplo, el budismo es una religión y no tiene ningún Dios. ¿Sí me explico? El budismo es una disciplina. Es una disciplina mental. Bueno, algunos lo considerada toman como religión, pero en realidad es una disciplina mental. Y tienen sus ritos y creen en cosas. El taoísmo también es una disciplina mental. Pero no está Dios, no está la figura de Dios. No, porque no necesitan la figura de ¿verdad? Dios. Entonces ¿por qué siempre tiene relacionan un la religión con ordenamiento Dios? humano y un Entonces, ordenamiento moral. siempre la religión va unida con Dios, eso es lo que quiero. No necesariamente. Yo llegar a ese punto también, ¿no? Bueno, ¿entiendes tú como religión como el órgano administrador de la fe de un Dios? El órgano administrador. Y no estoy de acuerdo con eso. Está lleno de trampas. Así es. Y es cierto. Así es. Porque también esas organizaciones están hechas por hombres. Claro. Como la Biblia, padre. La Biblia está hecha por hombres. Pero está como llena. Qué lástima que no tenemos una Biblia. Divina. Qué lástima que no hay Biblia alguna. Yo la Biblia la leo todos los días, oigan. No. Y ya la leí de principio a fin. Si la tienes ahí, abramos así al azar. No, la tengo aquí, desgraciadamente no la traje. La tengo ahí en la casa. Está llena de errores. Es que mire, ahí le va otra cosa. Y claro, de consejos. Yo para poder opinar de una cosa así al 100% es porque ya la leí completamente. ¿No? Si un ateo no ha leído, ¿cómo no? Es que yo no me pueden opinar de astronomía si nunca he leído un libro de astronomía, si nunca he investigado de astronomía. Entonces, si usted ya le vio la Biblia de pie a pa, de principio a fin, puede no formarse, de pie a pa, pero puede, me basta con ciertas partituras. No, pero entonces no se puede formar un criterio
general integral de lo Sí, que es la padre, Biblia. Imagínate. No, señor. Imagínate no, Tiene que espérate. leerla de pie a pa El para conocimiento, que sepa bien de el qué conocimiento se trata. completo. El conocimiento Para que Completo la- usted tenga el mensaje Uriel, divino Uriel. de vida, de esperanza y de fe que Uriel. Dios le quiere dar No, en la no, palabra, no tiene puedes que hacer- leerla no de puedes hacerme Génesis esa hasta trampa. Apocalipsis. No puedes hacerme esa trampa. Sí, No voy a caer sí, en ella. sí, Mira, porque no se puede opinar de otra manera. no. El Es hombre. que, hablando de la Biblia, Si sí me tiene dejas, que si ser me así. dejas explicar, Pero la idea del Teos y el Dios, si pues ya me estamos dejas entrando en explicar, otra- te en digo otra- por qué. en Porque otra es cosa. error. Es Ajá. error y es trampa. Es trampa. Que yo no necesito conocer toda la astronomía. Nadie la conoce totalmente. Y hay Pero sí astrónomos que empaparse. opinan sobre. Aquí estamos hablando No, solamente espérate, de la Biblia. espérate. Es que no hay ningún La astronomía es conocimiento. una ciencia. No me dejas explicarte. Si no me Aquí dejas estamos hablando de un explicarte- libro. Bueno, Yo hace pero- poco le presté un libro y lo leyó Sí, completito. sí, completo, sí. Entonces puedo opinar completamente del libro de a pie a pa porque lo leyó de la primera a la última hoja. No necesariamente. El libro Ese es un es un razonamiento. libro de Ese es un inspiración razonamiento. divina. No, Y es usted un para tener razonamiento una más idea exacta teórico. de lo más- que dice la Biblia tiene que haberla leído completamente. Bueno, mira, Uriel, discúlpame, Sí. pero si no me dejas hablar, no tiene sentido estar platicando. Dígame. No, es que no me dejas hablar, me interrumpes y luego das una opinión. Opiniones que ya traes razonadas, pero no hay problema. Nadie tiene el conocimiento completo de ningún tema, nadie. El conocimiento es infinito. Y sin embargo, reciben títulos. Los licenciados reciben títulos de saber de eso. Pero nadie tiene el conocimiento completo. Esa es una trampa. Es como decirme, No, mire. si no sabes Ahí le todo va. el universo, no, No, puedes ahí saber le va del otra universo. cosa. Ahí le va otra cosa. Pero- La Biblia es una palabra. ¿Otra vez? Espérame, ahí le va. Es una palabra que está desde la primera a la última hoja, no se le puede quitar ni Pero añadir no ni mover estoy nada. de, pero no Ya estoy es un de, conocimiento no completo, estoy no de le pueden acuerdo con- quitar ni añadir nada. Así que no. Porque a la hora de quitar y Si añadir, no, está si atentando no contra las escuchas, palabras. Si no escuchas, Es que no estamos, podrá- no no, estamos si no hablando de escuchas, una Uriel, ciencia aquí. No sí. estamos hablando. no, si no escuchas, es imposible llegar a una conclusión. Ajá. Imposible. No tienes que leer toda la Biblia, ese es un error y es una trampa. Es una trampa. No tienes que conocer todo. Es más, no conocemos ni hasta totalmente a nuestras esposas y podemos hablar de ellas. O sea, no conocemos totalmente a nuestros hijos y podemos hablar de ellos. Y no le Y no ayudaría- nos conocemos a nosotros mismos Espérame. totalmente. Y sí podemos hablar de nosotros mismos. Entonces, esa falacia no te la puedo aceptar. Pero si usted Es un leyera, silogismo si equivocado. usted leyera toda la Biblia de pie a pa, no le ayudaría a Otra vez, formarse otra. un mejor criterio de lo que es Otra el vez, mensaje que bueno, quieren decir ahí. Me ¿Le ayudaría, pides, le ayudaría o no le ayudaría? mi opinión, te la doy. Sí, le ayudaría o no le ayudaría a formarse un mejor criterio si leyera toda la Biblia completa. Mira, ¿Le ayudaría padre, o no le ayudaría? Mira, padre, yo Sí he le agarrado, ayudaría. espérate, he agarrado libros en donde el primero y el segundo capítulo lo agarro. He agarrado libros que los he comprado porque me los recomiendan. ¿Y sabes qué? Los he tirado a la basura después del primer capítulo. Basura. No necesito leer todo el libro, perder tiempo en todo el libro. Es basura. ¿Por qué la Me Biblia ha sido el acuerdo, libro me más acuerdo de atacado un del libro mundo? que recomendó en aquel entonces El más denostado, el más atacado Jacobo del mundo. Zabludovsky, que era pues judío, entonces recomendó un libro que se llamaba David. Y dije, se lo recomienda Jacobo Zabludovsky, muy bien. Yo fui, lo compré, y que leo el primer capítulo y que leo el segundo capítulo. Esto es basura, es basura. Lo agarré y lo tiré a la basura. A la basura se fue. Me dice mi mujer, regálalo. No, ¿para qué le hago el mal a los demás? A la basura, vámonos. Yo a veces no termino de leer y hay veces que cuando un libro me gusta, lo leo 2 o 3 veces. ¿Eh? Fenomenología del espíritu de Hegel. Lo he leído 3 veces. ¿Sabes qué? 3 veces le he encontrado sentidos más ricos. Lo mismo pasa con la Biblia. Lo que usted acaba de decir es lo Perfecto, mismo. perfecto. Mientras lo vuelva a releer, encuentra Perfecto, significados pero no. diferentes Claro, que antes no había claro, anteriormente. yo- Entiendo, pues eso está lleno de parábolas, está lleno de simbolismos. Y no hay nada más infinito que la expresión a base de simbolismos y parábolas, ¿verdad? Porque le puedes encontrar tantos significados como tu fantasía
te la permita, por supuesto. Eso no lo hace un libro certero, lo hace un libro interesante. A mí me parece interesante y para la época en que fue escrita es sumamente avanzado. Fueron en varias épocas diferentes y por más de Ah, 40, no. Más de 40 autores. Bueno, también empezó 150 años después de la muerte de Cristo. Sí. O sea, no, Usted, y estamos hablando de como de 2 siglos después se terminó de escribir. Usted, por ejemplo, ¿qué opinión le tiene Cristo ahorita que tomó que tocó Cristo es un simbolismo. ¿Existió o no existió? Ni siquiera es importante para mí. Ni siquiera es importante si existió. Si existió, yo creo que existió muy diferente a como lo pintan. El teléfono descompuesto, totalmente diferente. Y realmente ha sido figurado y transfigurado y desfigurado y refigurado a través del tiempo, de acuerdo a los criterios de los hombres que han hecho esas transformaciones. Entonces, ¿ya Cristo quién es? Porque Cristo, si es judío, debe ser un moreno con los ojos café oscuros o negros, moreno claro. Sí, a mí tampoco no me consta la configuración pero física la de Cristo, fisonomía ¿no? Pintan es un rubio de ojos azules, con facciones europeas. ¿De dónde carajo? Sí, o sea, Y la Virgen también. Ya de perdida la Virgen de Guadalupe, pues la pintaron morenita, pero con facciones europeas. En el aspecto físico yo tampoco no me fijaría mucho, ¿no? Pero donde sí me fijaría es cómo si es la persona que es Dios encarnado en hombre, de acuerdo a la Biblia, que es la persona que jamás ha modificado o ha tenido más trascendencia en toda la humanidad. ¿Cómo puede ser posible que no le pongamos atención para decir, bueno, aquí hay algo? Por algo ha sido la persona que hasta ha modificado hasta el tiempo, porque dicen antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener fe y pensar que realmente Bueno, Él hizo lo que hizo? La medición del tiempo la hacemos nosotros, no es que la hizo Dios, la hacemos nosotros. Pero se Nosotros, divide, hay un parteaguas por eso, antes y no, después no, de Lo él. hicimos. ¿Qué otro hombre se supone que ha nosotros logrado decimos, eso? no Buda, dijo Dios, Krishna, no, ¿qué otro hombre ha Dios, logrado eso? Cristo. Que yo sepa, Cristo no dijo, a partir de mi nacimiento se crea una nueva era. No dijo nada. No dijo eso. No. O sea, los que tienen fe cristiana ponen como referencia el nacimiento de Cristo como el inicio de una nueva era. O sea, es el hombre el que ha creado la nueva era, no es Dios. No es Dios. Mire, lo de la creación. Ahora, qué simpático pensar que un ser superior, Dios Padre, tuvo que mandar a un hijo y no vino él Ahí está mi para ser crucificado por los pecados que él mismo le permite al humano hacer, porque es todopoderoso y todo puede cambiar, que él mismo para redimir al humano cuando él permite que el humano haga todo eso. Ahora, ¿Por qué? Y luego de pilón. ¿Por qué permite? Y luego de pilón hay una palomita blanca que también es Dios, 3 personas Ahí le va. distintas y un solo Es Dios. un Dios unitrino, en 3 personas distintas, usted lo acaba de decir. Es Dios Es un Padre, absurdo. Dios Eso es Hijo, un absurdo. y Dios Espíritu Santo. Es un absurdo. Dios realmente sí vino. ¿Sabe de dónde vino la palomita? ¿Sabe dónde vino la palomita? ¿Tú crees que existía el Espíritu Santo y la palomita como... Sí, como existía de Dios? desde el inicio con Dios, el Espíritu No, Santo. Hombre, Y aparece se con San movía Agustín. con el Espíritu Con Santo, San el Ag- Espíritu de Dios sobre las aguas cuando Con San empezaron Agustín a crear, apareció eso. cuando empezaron a crear, cuando empezó Dios No crear el aparece universo. antes de San Agustín. Bueno, ¿Y sabes yo por le qué digo lo que pasa? viene en la Biblia, Bueno, no lo que San bien, Agustín me bueno, diga, ¿verdad? bueno. Esa es una, y ahora, Ahora, ¿por qué dice, no, que Dios, ¿por qué en San Agustín? por qué mandó a su hijo, dice usted, Dios, a que perdone los pecados, que muera por alguien, a que muera por la humanidad para que perdone nuestros pecados? ¿Por qué? ¿A Ahí le quién va. le tienen que perdonar los pecados? ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Pero por qué tienes que perdonarle los pecados siendo Dios? ¿Por qué? Porque Dios nos dio el albedrío para que nosotros Pero- actuáramos pero- bien o mal. pero- y Dios pero- no quiere pero- una humanidad robotizada, O sea, donde se haga no. la voluntad Pero, ¿Qué de Él. gana Dios Él nos deja nuestro con libre darnos albedrío. el perdón de los pecados? ¿Por qué nosotros ofendemos a Dios con los pecados?
Claro. Bueno, entonces si ofendemos a Dios con los pecados, ¿no nos dio el libre albedrío para hacerlo? Claro que sí. Claro Entonces que nos sí. dio autorización para hacerlo. Claro que sí. Entonces, Por eso, ¿para qué se queja? ¿Para qué se queja de que tenemos pecados? Pero mire, no es que Dios se queje, pues yo no lo veo así. Dios no se queja en absoluto porque ya nos está dando el libre albedrío para que nosotros actuemos o bien o mal, de acuerdo a lo que uno piensa en su moralidad. ¿Me explico? Entonces, uno no se condena, perdón, Dios no condena a nadie, el que se condena es uno con sus propios actos. ¿Sí me explico? Entonces, no es que Dios se queja y diga, ay, ¿por qué estás pecando así? O ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No es que esté detrás de nosotros como un dictador o como alguien inquisitivo que está viendo si estás haciendo bien las cosas, como un microgerente que está microgerenciando si estás haciendo bien las cosas o estás haciendo las cosas mal. Entonces, Él para eso nos dio el libre albedrío para que nosotros decidamos de libre voluntad cómo queremos actuar. ¿Me explico? Dios no nos da nada, hombre, ya Sí estamos nos dio, así. sí nos dio, porque si no nos hubiera Sí, dado no siempre- debe, como dice Stendhal, aquel escritor francés que se puso Stendhal, en realidad se llama Henry Bell, pero se autonombra Stendhal. La mayoría de los ateos, Lo único que puede disculpar a Dios por tantas cosas que hay es que no exista. Lo único que lo puede disculpar. la mayoría de los ateos desgraciadamente han tenido malas vidas. Y estamos hablando de un personaje. Estamos hablando de un personaje del siglo XVIII, ¿eh? No, Del siglo. no Y luego quiero, mira, lo que me manda un cuate, que fue testigo de Jehová. ajá, Nació dentro de la religión testigo de Jehová. Su papá y su mamá, su esposa, ahí la conoció entre los testigos de Jehová. Se casó, tuvo hijos, 3 hijas, o un hijo y 2 hijas. Pero pues él se puso a estudiar ingeniería y hizo una maestría, luego hizo un doctorado y se puso a razonar y empezó a reflexionar diferente. No, pues le quitaron la familia. No le permitían ver a las hijas. pero diferente en qué sentido se Diferente, pues se hizo ateo, pues claro. Ajá, Ya no fue religioso, ajá. se hizo ateo. Obviamente no le gusta hablar de eso, ni siquiera habla del ateísmo, nunca defiende el ateísmo ni nada. Porque es indefendible el ateísmo. De cierta manera es indefendible. No. Es que el ateísmo es la única realidad que hay. Pero en fin, dice, me manda, dice, cuando eres un Dios absoluto y todopoderoso, pero tienes que tener sexo con una mujer, una simple mortal virgen, ya comprometida, para que nazca tu hijo, que también eres tú. Sí, porque la Virgen María no tuvo sexo con José. No Entonces tuvo tuvo sexo que tener con el Padre Dios. Aunque, claro, no lo dice la Biblia. Dice, tienes que Dice tener que el sexo con Espíritu una virgen. Santo lo cubrió con su sombra a la Virgen María. Sí, Nunca pues dice, es nunca lo dice que para tuvo que sexo. nazca tu hijo, Eso es que también un eres error. tú. Pero a la vez, no, para salvar a la humanidad del mal que tú mismo creaste y pudiste evitar desde el principio, si eres todopoderoso, para luego morir salvajemente y pedirle perdón a ti mismo, porque amas a los humanos y no quieres que vayan al infierno que tú mismo creaste. Profe, es que volvemos ahí. Está buenísimo. No, pero está lleno de contradicciones ese párrafo. Está bueno, está Está lleno buenísimo. de contradicciones, la verdad. Es un sarcasmo, claro, Ujú. es un sarcasmo. Porque volvemos a lo mismo de hace rato que le estaba diciendo, o sea, aquí viene el libre albedrío. A ti te está salvando de que tú estás actuando mal porque Él te está dando permiso de que tú actúes como tú quieras actuar. ¿Por qué? Porque no te quiere forzar a que hagas las cosas bien o a que Sí, hagas las cosas la mal. salida No airosa es el libre albedrío, no. La verdad es que Dios todo lo puede. y todo lo puede El libre cambiar. albedrío viene desde los tiempos de Adán y Eva. La manzanita... No existieron, es un invento también. Es que usted es ateo, pues, no cree nada de Pero eso. Uriel, ¿cómo puedes nada de pensar? eso. Puedes No cree nada pensar de que eso. En la Adán Biblia y viene toda la Eva. genealogía de Entonces, desde Adán y Eva el hasta ser humano Jesucristo y después no Jesucristo. surge de una evolución de los No. animales. No, porque si fuera como usted dice y estuviéramos evolucionando constantemente, ahorita ya tuviéramos una trompa de elefante, tuviéramos una oreja de lobo, otras cosas
fuera de lo que es el Pero ser es humano. que somos de su diferentes. esencia. Es Espérenme. que hay somos una- diferentes. Hay una evolución. Y constantemente marginal. somos diferentes. Sí, pero hay una evolución marginal dentro del ser humano que te permite Es que tú seguir no lo siendo ves. ser humano, pero no te quita tu esencia. Es mover una piedra, una roca, Y la misma y ciencia. pasas una semana después y la ves idéntica y dices, esa La misma roca ciencia. no evoluciona. La Y misma- luego pasas un mes y esa roca, no hombre, ya me hice viejo y la roca está igual. Claro. Claro, porque la roca tiene una evolución diferente a tu vida. Sí, pero no es la evolución de. Usted cree en lo del chango y hasta el A humano. huevo. ¿verdad? Perdón, Entonces- a fuerzas. A fuerzas, perdón. Sí, Pero pero claro. la misma ciencia. Y te la dice que no puedes evolucionar. y la paleontología te lo No demuestra. puedes evolucionar de una especie a otra, así nomás. Pero ¿cómo puedes no creer No. en la paleontología? No en creo- el neandertal, no en el creo hombre que yo de venga- Ictus, no creo que en yo el venga Homo del chango. sapiens. No creo que venga del chango. Ahí le va otra cosa. El intelecto. Somos simios, padre. Espérame. El intelecto. Somos simios. Las emociones. Lo sentirse espiritual. El razonamiento. Todo eso, ¿cómo se generó en el humano? Más te La vas a- materia, más te vas a espérame, la sorprender lo materia que te no, voy a decir. la materia no puede crear, no El puede, espíritu, no puede crear inteligencia. El espíritu, Déjeme el terminar. alma. Y todas esas cosas son inventadas por nosotros. Bueno, No tenemos ningún espíritu, ni tenemos somos- ningún alma, sí. ni tampoco Aunque nuestra usted alma no va la va a reconozca, vivir eternamente. Aunque usted no la reconozca, Sí. sí estamos hechos. No es posible. Estamos padre. hechos en una No es trinidad, nosotros posible. también, cuerpo, alma y No. espíritu. No, Así es. no. Bueno, Ahí le va, mire, la inteligencia. esa es La teoría teológica, no de todos los teólogos, no, pero sí la más ocurrida, la que tú me estás... ¿Cómo puedes creer que existe Adán y Eva? Porque está en la Biblia. Pero ¿cómo puedes creer en la Biblia? Porque creo en la Biblia, porque es la palabra de Dios para mí, ¿verdad? A lo mejor Bueno, para usted es ridículo, bueno, pero yo sí creo en la bueno. Biblia. bueno, Y bueno, creo que bien. también la manzanita que la pusieron, no la pusieron para que la mordieran y pecaran, sino que Dios estaba probando la voluntad y la fidelidad en ese entonces de Adán y Eva para ver qué ¿Por tan qué? fieles eran a Dios. ¿Qué tiene que probar? ¿Qué? Porque se tienen ¿Por que... qué? Si Él lo sabe todo. ¿Por qué tiene que probar la fidelidad de Adán y Eva? ¿Que no los creó fieles? Si no los quiero Los creo creer, con libre que albedrío. tenga las Los consecuencias. creo con libre albedrío, que es diferente. Bueno, por porque eso. no quería robots, Bueno, Dios. Por eso, Me explico, güey. no tiene Y sentido tiene- nada tiene sentido. Tiene sentido. O sea, Pues para ¿cómo usted te no. vas a... Vas a poder aprobar a Adán y Eva. ¿Probar qué? Si tú lo criaste, ¿qué tienes que probarle? Probarte a ti. ¿Y qué necesita Dios ser probado? ¿Para qué necesita Dios ser probado? Dios no necesita, No, si es... yo no estoy diciendo que Dios necesita si ser Di- probado. Si Dios sino que es Él nos dio libre omnipotente. albedrío. Si Dios es omnipotente, omnisciente y todo lo que tú quieras, Él no necesita de nosotros. Claro que no, Él sigue siendo Sí. Dios sin el humano. Pero- Más, ni siquiera que nosotros lo reconozcamos como tal. Entonces, ¿para qué caramba nos hace que creamos en Él si no nos necesita? Porque para nada? necesita tener un significado y un propósito de vida el ser humano. Él no necesita A ver, nada. ¿cuál es su significado y su propósito de vida? Dios- o usted, Dios o no usted tendría- vive Dios, sin un Dios significado. como tú lo... Concibes, no pueden necesitar nada de eso. ¿Sabes? Es un Espérame, absurdo. espérame. ¿Sabe cuál es la diferencia entonces de que nazca una hormiga, viva una hormiga y muera una hormiga de un ateo? Ninguna. ¿Por qué? Porque un ateo y una hormiga no tienen un significado de vida. Al no creer en un No Dios, tenemos ningún significado entonces de vida. no hay una diferencia Solamente- entre una hormiga y un ateo. Güey. No tenemos Sí, significado de explico, vida. No. Y no puede ser que el ser humano con tanta intelectualidad, con tanto Pero es que raciocinio, no, si es el rey de la no, creación de no, acuerdo a lo que no, Dios tampoco lo es hizo, el lo rey de puso la ahí, creación. lo puso como el mandamás de la creación. No es cierto A eso. Dios al ser humano. Si el ser humano Eso está es- por encima eso es, de toda la creación y de esas son- todos los animales y esas los son seres teorías, vivos. mira, ¿Me voy a comer un quequito? Mm. ¿Qué tal están los quequitos? Sabroso. Ya tiene rato que no los probaba, ¿no? Ujú. Nos apasionamos, yo sé que nos apasionamos con estos temas. Miren, yo no soy religioso, yo creo, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo creo en que Él bajó Me vas a perdonar, me voy a comer otro. y murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, pero eso no me exime de que yo pueda tener amigos como usted, que ya tengo hace varios años que soy amigo de usted, y podamos tener posiciones encontradas en ese respecto, ¿no? Yo aún así
lo sigo estimando y esta plática No. la quise tener para ver hasta dónde podemos llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Más que nada buscar hacer una síntesis. Tampoco es necesario llegar a puntos de equilibrio. Síntesis, Solamente lo que y tenemos sacar que una hacer dialéctica es existencial. expresar lo que cada uno piensa en función de qué. Pues de que tomes tus propias decisiones. Claro que sí. Aquí hay un enfrentamiento, es claro. La ciencia se crea por medio de un método, la duda. Ujú. La religión se crea por el otro método, la no duda, que es la fe. Claro. Entonces tienen orígenes metodológicos totalmente opuestos. Ujú. Es claro que no pueden llegar a puntos de referencia. Ujú. Yo como gente de Pero hay fe, científicos que también tienen gente de fe, por ejemplo Newton, Kepler, Einstein, No les todos quedó ellos más- creían, no les creían quedó en Dios más de alguna manera. no les quedó más remedio. Le pasa lo que a Kant. A No, Kant le porque quitaron la cátedra. no estaban viviendo en las mismas épocas No, tampoco, como no. para que los mandaran. Galileo Galilei. Bueno, ese es otra cuestión, ¿no? Él sí estaba viviendo en una época donde sí podía costarle la vida decir eso, ¿verdad? Pero a Newton medida o que va Einstein- pasando el tiempo, Newton o Einstein no a estaban medida que esa- va pasando el en ese tiempo, contexto social. La fe va a abandonarse y un día va a terminar de acabarse totalmente. Porque es una mentira. ¿Y por qué los ateos tampoco, si no existiera Dios, ¿sabes cuándo entonces se los va a ateos ¿sabes cuándo se va a acabar la fueran- fe? Cuando entre la educación, cuando entre el conocimiento, ahí se va a acabar la Mire. fe. Te voy a decir por qué. Le voy a decir, Porque pues, va a porque ser la fe una humanidad es un muy error, triste. es un error. Va a ser una humanidad muy triste para mí. No. Porque los ateos, No, y no lo estoy diciendo va a por ser usted, va a ser pero una en su humanidad mayoría, real. en su mayoría los ateos han sido personas que han tenido existencias terroríficas, malas. Sí, Estás señor. equivocado. Jean-Paul Sartre era ateo y él en sus últimos días le dijo a su hija, he vivido y he peleado toda mi vida peleándome contra algo que no existe y eso en sí ya es una racionalidad. Ya no Ya tenía es la una actualidad. irracionalidad. Su intelecto No estaba igual. No. es Y murió natural. homosexual y murió ateo y demás. Y la mayoría han tenido Homosexual malas no lo fue vidas. Porque tuvo varias mujeres. Porque a veces no les conviene no creer en la idea de Dios. Porque Yo no sé de llevan dónde sacas mal- No, murió homosexual. Sí, murió homosexual. Sí, murió homosexual. No, tuvo mujeres. Este- Tuvo mujeres y Este- mujeres muy guapas. También, si nos vamos, por ejemplo, a la Rusia con el marxismo, con Karl Marx. Que la gran mayoría es atea. Y claro, ¿Y cómo hay le otros fue? que no. Ah, bueno. ¿Cómo le fue con el ateísmo? Nada que ver. 60 millones de muertos. Eso no tiene nada Sí que tiene ver. que ver porque el No, ateísmo está criatura. detrás de ese No, movimiento criatura. donde aplasta al Te ser digo, humano. pues, Aplasta al ser el humano. Entonces el ateísmo, El dogmatismo confunde de más que la propia religión. El dogmatismo. No. el dogmatismo no. ¿en qué sentido? Para- Pero creer- principios en que... Creer fielmente en que eso es cierto. Por ejemplo, la Rusia de hoy no es una Rusia muriéndose de hambre. Los dogmas son principios. No es una Rusia muriéndose de hambre. Los rusos actualmente tienen un estándar de vida muy superior a los de mexicanos. Y tampoco tienen que ver Pero que no- sean ateos. Tampoco tienen que ver que sean ateos. Los chinos, la gran mayoría son ateos. Y tienen un estándar de vida que está progresando tremendamente. Y también tiene mucha pobreza. Claro, Pero también son 1.300 millones de habitantes, padre. Ujú. Y lo único que son 500, los únicos que se salvan de la miseria. 500, todavía le faltan 700. Ujú. Entonces, es natural, para allá va, para allá va. O sea, no tiene nada que ver el progreso económico con que tengas fe o no tengas fe. Estoy de Tampoco acuerdo ahí. tiene nada que ver la ausencia de religión para la desintegración familiar. No, Ujú. eso tiene que ver con los valores. Y los valores no necesariamente son los valores religiosos. Existen otros valores. No, yo no me refiero a La los valores humanidad religiosos debe tampoco. vivir. Valores, por supuesto, mientras no tenga el conocimiento completo de las cosas. Ujú. Cuando ya tenga el conocimiento completo de las cosas, los valores ya no se necesitan. ¿Por qué? Nunca va a Porque van a ser actos naturales. Nunca va a tener el conocimiento completo de las cosas porque no son Dios. La humanidad.
¿Está de acuerdo con esa proposición? No. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Si yo estuviera erróneo, nosotros ya supiéramos todos. No, y fuéramos pero tampoco, bueno, omniscientes. No, tampoco tiene Omniscientes. tampoco tiene que ser Dios Entonces, para ¿por llegar qué al está conocimiento diciendo? completo. Pero la tendencia es para allá. Y la tendencia es que el mundo está dejando de ser teísta. Ahora ya hay un porcentaje muy alto de gente que si no es ateo, al menos ya no se mete con los asuntos de Dios. Ya tampoco se la traga. Y eso va creciendo, creciendo. Y cada vez de manera aritmética. Y yo creo que geométrica. Está creciendo. Te vas a morir viejito y vas a ver que tus nietos te van a decir, ay, abuelito, ¿cómo crees que la Virgen María, ¿cómo crees que No, yo no creo en la Virgen María tampoco. ¿Cómo crees que Adán y Eva? Pues ¿en qué mundo La vivían? Virgen María sé que existió, pero no es la que te perdona los pecados ni es corredentora, ¿no? Ella es figura materna que sí hay una existió y dio a luz tendencia central Dios, en ¿no? Estados Unidos que piensan muy similar. Y ellos incluso en los libros de la primaria no permiten que se enseñe la evolución. Entonces todavía creen en Adán y Eva. ¿Qué ingenuidad. Perdón, mi amigo. Uriel es alguien que estimo demasiado, que le tengo una fe muy especial. Es un tipazo. Pero eso no quiere decir, como dijera Aristóteles, que no podemos pensar diferente, ¿no? Claro. Eso no quiere decir, como dijera Aristóteles, cuando lo educó Platón y estaba totalmente en desacuerdo con las ideas de Platón, él creó su nueva escuela, el Liceo. La escuela la creó Platón y el Liceo lo creó Aristóteles. Entonces, cuando los alumnos de Aristóteles dijeron, hey, espérate, estás en contra de Platón. Los españoles lo tradujeron así. Obviamente es muy diferente como en México. ¿Que tú acaso no amas a Platón? Claro, en México amar es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, ¿que tú no eres afín a Platón? ¿No quieres a Platón? Sería en México. Sí. Y él dijo, sí, ¿cómo no? Pero quiero más la verdad. Yo a Platón lo respeto y lo admiro y lo quiero. Pero la verdad es más importante. Y fíjese que la misma Biblia te dice la verdad te hará libre. Cristo sí, claro. Cristo es esa no es expresión nueva, ni de la Biblia. La verdad te hará libre es más antigua que no te imaginas. Estamos hablando de 3,000 años antes de Cristo. Y en la cultura semita, en la cultura semita, los semitos, los que crearon, que fueron antecesores de Babilonia. Que Babilonia ya es muy reciente. Los semitas, los caldeos, y luego Babilonia, y luego la Siria. Y ahí fue donde el pueblo judío se enfrentó con los asirios, aunque también el pueblo semita conquistó a los judíos. Los judíos tomaron mucho de los semitas, de los caldeos, de los asirios, y tomaron mucho de los egipcios. Toda su formación es una cultura mezclada. Hay que estudiar la historia universal y es sorprendente. Hay temas muy interesantes en el YouTube sobre la historia universal. Hay una señora, Eva Tobara, española, que habla sobre la historia europea, pero no nada más habla sobre la historia europea, habla sobre la historia universal, sobre todo la historia antigua. Es increíble la manera como maneja ella, con una habilidad tremenda. Te la recomiendo. Sí, yo le recomiendo a Sonia Waters. También ella es una judía y también tiene muchos videos en YouTube y tiene libros que habla también de toda esa parte que usted me está comentando. Muy bien, ¿no? muy bien. Bastante enriquecedor. Yo creo que vamos a tener que dejar esto hasta aquí. Claro que sí. Porque no creo que tengamos que aportar nada más. Los puntos sobresalientes de las dos posturas fueron creadas. Insisto, nunca vamos a tener una fusión, un sincretismo entre la religión y la ciencia. Porque son opuestos. Son totalmente opuestos, nacen de principios opuestos. Y pues nunca lo vamos a tener.
Pero dentro de de esas ciencias empíricas donde la ciencia todo lo está comprobando, pues nunca va a poder comprobar la no existencia de Dios, como por medio de la fe se puede voltear el como mismo te dije al argumento. Lo que no existe no se puede comprobar, ni que existe ni que no existe. Bueno, O sea, lo que pasa es que Dios abarca... sería un absurdo querer demostrar algo que no existe. ¿Por dónde me agarro? ¿Por dónde me cojo? Para demostrar que existe. ¿Por dónde? Si no está, no es. ¿Y por dónde me cojo para demostrar que no existe? ¿Cómo? Si no es. Pero Entonces, ¿cómo si no es? Entonces, ¿cómo sabe que no es si no sabe que no es? A través de la reflexión. A través de la reflexión. El hombre tiene esa... Pero si se va por el lado de la ciencia, pues lo tiene que poder comprobar. Por la reflexión no puedes comprobar. no necesariamente. Tiene que ser un método científico Ayer estaba comprobable. discutiendo con otro Por la amigo reflexión mío. no lo puedes comprobar, ya están temas filosóficos ahí. Estaba discutiendo con otro amigo mío de Jalapa, Veracruz. Estamos en constante comunicación. También él es un poco creyente, no tanto. Ajá. Pero es que las demostraciones no se toman así. O sea, no se puede. Sí, finalmente, pues, la fusión, el sincretismo de la fe y la religión no pueden existir, son métodos distintos, son criterios diferentes. El teísta se secunda con la fe, el ateo se secunda con la ciencia, solamente la ciencia. Ahora, los científicos que han comulgado con la religión es porque no les queda más remedio. Y algunos hasta sí piensan que existe Dios, pero su ciencia no llega tanto como para pensar que no lo existe. O sea, no porque sea científico de la Edad Media o científico del Renacimiento, lo sabe todo, no. Nadie sabemos todo. Pero a final de cuentas tenemos que terminar definiéndonos, aún sin saberlo todo. O sea, yo no necesito leer toda la Biblia para saber que la Biblia está llena de errores. ¿Por qué? Porque me he encontrado mucho. Pero en fin, tu criterio es otro. Así es. Entonces, yo no necesito leer todo el libro. Y ha habido libros que he tenido que leerlos 2, 3 veces. Hay otro libro de otro francés que es genial. Tengo mi memoria muy escasa. Que la he leído también, y por cierto lo traigo perdido, lo he leído como unas 3 veces y es increíble. Y fue del siglo XVIII. Pero hay libros que ni siquiera termino de leerlos para tener un criterio sobre ellos. En fin, no es arbitraria mi postura, es resultado de una reflexión de años de pensar en ello, de años, y de comprobaciones y de demostraciones y de reflexiones sobre todo, porque somos seres pensantes, ¿no? Y yo entiendo que también tu postura pues, es de años de reflexión. Así. Pero tenemos 2 puntos de referencia totalmente opuestos. Claro. Tú la fe, yo la no fe, la duda. Mi método es la duda, el tuyo es la fe. Así que jamás vamos a estar totalmente de acuerdo. Y yo creo que por mí es todo. Sí, yo te agradezco que hayas venido y hayas atendido este podcast. Como bien dices, siempre hablar de si existe o no existe Dios es un tema complejo, donde van a estar las posturas encontradas. Yo al final pues difiero en lo que tú me comentaste, donde dices que la Biblia es un libro lleno plagado de errores. Difiero absolutamente porque para mí es la palabra de Dios y la palabra de Dios es perfecta y no tiene ningún error y está desde el inicio de la creación hasta lo que va a suceder en los últimos días. Entonces yo respeto, amo y quiero y defiendo todo lo que viene ahí, ¿no? Entonces, por fe, como usted dice, pero si uno lee la Biblia también se da cuenta que también ahí viene historia, ahí viene biología, viene psicología, cualquier ciencia que usted quiera, ahí viene, ¿no? También en la Biblia, lo cual hace un libro bastante enriquecedor, enseñanzas de vida y demás, ¿no? Y al final, pues cada quien tiene sus creencias, pero sí hay cositas que a mí me hacen creer que hay una inteligencia superior, la cual yo se la atribuyo a Dios, que es la que nos ha creado, que esa misma inteligencia fue la que nos pusieron a nosotros en nuestros cuerpos, ¿no? Porque la materia por sí mismo no puede dar inteligencia, no te puede dar sentimientos, no te puede dar razonamiento, ¿no? Entonces, eso lo tuvo que haber puesto alguien más. Yo, para mí, quien lo puso es Dios, no la misma materia que una piedra tenga razonamiento y crea otra piedra y demás, ¿no? Y
Muy Como válidos digo. tus razonamientos, muy válidos. Así es, como le digo, tenemos posturas encontradas. De todas maneras, yo le agradezco que haya venido aquí, que haya estado aquí conmigo y haya querido venir a debatir este tema tan controversial, que ayer por chat decíamos, quién sabe si sea buena idea o mala idea, pero al final dijimos, pues no hay que pensar en lo que vayan a opinar los demás, que para eso están las redes y para eso lo vamos a subir ahí, ¿verdad? Claro. Sino que para que la gente, esto más que nada es para que la gente se ponga a pensar, ¿no? Y que cada quien agarre el camino que más le convenga. Claro, de eso se trata las discusiones, de eso se trata los encuentros. Sí, de esto. Este es un encuentro y es un Claro. encuentro muy productivo y muchas gracias. No, gracias a usted por atender este llamado. Y si de esta plática alguien la está viendo y alguien que a lo mejor tenía problemas con la religión y dice, ¿sabes qué? Pues ya no voy a creer, y su vida mejora, pues qué bien. Y de igual manera a la inversa, si alguien estaba mal y estaba muy deprimido y necesitaba creer en algo y mis argumentos le ayudaron para darle fe en algo y va a mejorar su vida, pues qué bueno también, ¿verdad? Entonces, al final lo que buscamos es eso, ¿no? Que la gente se ponga a pensar, se ponga a discernir y encuentre el mejor camino para cada uno. Para eso es el diálogo. Le agradezco haya atendido este llamado, profe, y pues no me resta más que despedirme y nos vemos en un próximo episodio de Minicakes Chats Podcast. ¿Qué tal estuvieron los minicakes? Perfectos, muy sabrosos. Sí, nos recomienda. Y esto no tiene mamá. Está riquísimo. Es un peligro. Es un peligro, ¿verdad? Un peligro para los diabéticos, ¿no? Los diabéticos es un peligrazo, pero qué rico está. Bueno, amigos, pues no me resta más que despedirme. Nos vemos en un próximo capítulo de Minicake Chats Podcast. Y recuerden que Minicake es la nueva forma de comer hotcakes. Hasta la próxima.